Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy el profesor Osvaldo Sosa y bueno, estás en Aprendiendo Ciencias Sociales y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con una autoridad, pero una autoridad en la época llamada autoridad local, ¿no? Y es que hablar del virrey del Perú era hablar de la máxima representación de la autoridad de una colonia de España, en este caso, aquí en el continente americano. El virrey del Perú va a ser nuestro tema del día de hoy. Y del virrey del Perú podemos decir un montón de cosas, como por ejemplo que fueron 40 los virreyes que hubieron en el Perú, que fueron reemplazados en algunas ocasiones por la Real Audiencia, por citar un ejemplo, y que era nombrado, entre otras cosas, por el rey de España. El primer virrey del Perú se llamó Blas Cornúñez de Vela, que fue nombrado por el rey Carlos I en el año 1542, un 20 de noviembre, allá en la ciudad de Barcelona. ¿Okay? Así que bueno, eso es lo que vamos a tener el día de hoy, ya que el virreinato del Perú, recuerda, fue un sistema de gobierno, posterior a lo que ya habíamos tenido, en este caso, con las gobernaciones de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pero vamos a exactamente a explicar qué cosa era un virrey, ¿no? Vamos acá, ¿no? El virrey del Perú, entonces vamos a poner qué cosa es un virrey. Vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a poner lo siguiente, ¿no? Es la representación es la representación del rey de España en las colonias americanas. Ahora te preguntarás, ¿el virrey tenía poder absoluto? No tenía poder absoluto porque recuerda que el poder lo compartía, entre comillas, con la Real Audiencia. Pero ¿qué más podemos decir sobre el virrey aparte de saber que fueron 40 virreyes entre los años 1542 y 1824? El virrey del Perú, por ejemplo, tenía, al menos en un inicio, una etapa gubernamental de 3 años. Pero al acabar su gobierno, el virrey del Perú tenía que presentar o tenía que pasar un juicio que se llamaba el juicio de residencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Este juicio de residencia o en el juicio de residencia se veía si se había enriquecido a sí mismo, había tenido actos de corrupción o no, más o menos como lo que pasa ahora, ¿no? Mira que cómo es. Para ello, entonces se le amplió su periodo a 5 años. Es decir, esos 2 últimos años el virrey tenía la función de que, digamos, argumentar todo durante su gestión. A eso se le agregó que el virrey del Perú, por ejemplo, al menos el virrey del Perú, ¿no? Tenía que hacer memorias, que es muy distinto a hacer un juicio de residencia. Un juicio de residencia, básicamente, para un virrey era que lo fiscalizaban al virrey si se había enriquecido, si había actos de corrupción. En el caso de las memorias, el virrey tenía que poner en manifiesto una documentación sobre todas las obras que había hecho durante su mandato. Si es que estas memorias eran positivas y salía absuelto, entre comillas, del juicio de residencia, entonces se le ampliaba a 2 años más, es decir, gobernaba 7 años. El virrey del Perú, o ser virrey del Perú, era uno de los cargos políticos más importantes, recordando que había virreinato del Río de la Plata, virreinato de Nueva España y virreinato de Nueva Granada. El virreinato del Perú era, digamos, de los 4 virreinatos el más importante que había. Ahora, el virrey del Perú no solamente es la representación del rey de España, ya que también se le conoce al virrey como visorrey. ¿Qué cosa significa eso? El otro yo del rey, sino que también tiene funciones, que las vamos a escribir ahí, por cierto, ¿no?
Ahora, ¿cuáles eran las funciones del virrey? Había cuatro básicamente, ¿no? Él tenía funciones políticas, tenía funciones religiosas, funciones económicas y tenemos funciones militares. Ahora, al haber pasado 40 virreyes en el Perú, obviamente todos destacaron por diferentes circunstancias, pero vamos a simplificar o vamos a nombrar algunos virreyes del Perú que han quedado en el recuerdo por algún hecho, alguna construcción que hayan hecho, etcétera. Por citar un ejemplo, vamos a mencionar algunos 6, 5 más o menos. Vamos a mencionar primero a Blasco Núñez de Vela. Él fue el primer virrey del Perú. Carlos V o Carlos I lo nombra un 20 de noviembre de 1542 y él es el primero. Por ser el primero, él es el que da las leyes nuevas, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Él lucha contra los encomenderos, ¿no? Ese digamos que fue, por ser el primero es importante, ¿no? Acá lo vemos ahí a Carlos I, perdón, a Blasco Núñez de Vela, ¿okay? Y para citar a otro virrey del Perú nos tenemos que ir hasta el más organizador, al que es considerado el mejor virrey de la historia, ¿no? Y es que Francisco de Toledo es considerado de esa manera porque de una u otra manera él organiza el sistema económico, inclusive también él hace las famosas reducciones toledanas, ¿no? Él chocolatea el Perú más o menos, y el virreinato del Perú más o menos y su organización se lo debe básicamente a él, ¿no? Años posteriores van a haber virreyes como Melchor de Navarra, por ejemplo, ¿no? Que amuralla Lima, ¿no? Él es el que amuralla Lima. Tienes a virreyes como este personaje Manuel Amat y Junyent, que tuvo una famosísima relación con la Perricholi, pero que construyó muchas obras. Era el Castañeda el ocio de la época, imagínate, ¿eh? Porque si tú haces ahora la Media de los Descalzos, a la Iglesia de las Nazarenas, a la Plaza de Toros de Hacho, y por qué no también al Real Felipe, que es el más significativo de todos, creo, estás viendo una obra de ese virrey Manuel Amat y Junyent, aparte de haber tenido un romance con la Perricholi. Luego tienes a Agustín de Jauregui, por ejemplo, que tuvo que soportar la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Tienes a virreyes importantes como José Fernando de Abascal, el Marqués de la Concordia, que es el que tiene que soportar las juntas gubernativas, desaparece o, digamos, derrota las juntas gubernativas, menos a la de Buenos Aires, en la que se encontraba un tal Don José de San Martín, ¿no? Y para ir terminando, ya tenemos al último virrey de Perú, José de la Serna Hinojosa, que ya sabemos, en Ayacucho, ¿no? Por intermedio de José de Canterac, capitular en el 9 de diciembre en Ayacucho, en la batalla de Ayacucho, valga la redundancia. Entonces, hay virreyes muy importantes que estudiar, pero vamos a básicamente enfocarnos en sus funciones ahora. Porque las funciones de los virreyes eran muy amplias, entre ellas las políticas. ¿Qué clase de funciones tenía un virrey? Vamos a poner acá, ¿no? Era la máxima autoridad del virreinato del Perú, pero no solamente era la máxima autoridad, o al ser la máxima autoridad, era presidente de, vamos a ponerlo acá, ¿no? Presidía la Real Audiencia. Mira, es un cargo muy importante y definitivamente al presidir la Real Audiencia dictaminaba las leyes. Vamos a ponerlo ahí entonces, ¿no? Ahí está. Digamos, tres partecitas en lo que son las funciones políticas del virrey del Perú, que como te digo, ¿no? Era el cargo político más importante, que todos los virreyes querían pasar por el Perú, obviamente no todos lo pudieron hacer, sino los más destacados en todo caso, ¿no? A nivel religioso, el virrey del Perú también tuvo funciones. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer lo siguiente, ¿no?
Ahí está, pregonar la fe, ahí está. Y al pregonar la fe, en sus funciones también estaba lo siguiente, ¿no? Era responsable de la enseñanza, ¿no? La enseñanza de qué? De la fe, por ejemplo, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, esta orden religiosa, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas sobre todo, que los votaron después de que más o menos ellos tuvieron una relación con el proceso independentista aquí en el Perú, ¿no? Hay que recordar eso. En las funciones económicas, vamos a poner, determinaba el modelo económico, ¿no? El modelo económico y los impuestos. Ahí está, mira, a ver. Determinaba el modelo económico y los impuestos, recuerda, ¿no? Sobre todo, básicamente, cuando estábamos hablando de Francisco de Toledo, por citar un ejemplo, él es el que crea la mitad minera, ¿no? Y también recuerda cuando las reformas borbónicas comienzan a, digamos, a aplicarse con mayor severidad durante el reinado de Carlos III, pero Felipe II o Felipe V ya había manifestado, ¿no? El cambio de los Habsburgo a los Borbón. Los Borbón encontraron un virreinato no manejado inadecuadamente. Los Borbón corrigen eso o intentan corregir con las famosísimas reformas borbónicas, ¿no? Y a nivel militar era el jefe, ¿no? Ponemos ahí, era el jefe era el jefe del ejército, ¿no? Entonces, estas básicamente eran las funciones y detalles que tenemos que conocer sobre un virrey del virrey del Perú, ¿no? Era muy importante, como bueno, contestando la pregunta que tenemos en ¿qué clase de autoridad era el virrey? Vamos a contestarla. Vamos a usar otro color. Era una autoridad local el virrey, ya que debajo del virrey está la audiencia, luego estaba los corregimientos que fueron cambiados por las intendencias, y ahí nomás estaban los cabildos, ¿no? Entonces, esas fueron las funciones del virrey. Ojalá que te haya gustado la información, que te haya bastado la información. Hay mucho que aprender sobre el virrey del Perú, una persona que gobernó casi 300 años en nuestro país. No podía pasar desapercibido en la clase del día de hoy. Ya sabemos que hubo virreyes como Francisco de Toledo, Manuel Amat de Juliet, Agustín de Jauregui, Melchor de Navarra, Blasco Núñez de Vela, José Fernando de Abascal, muy importante ese virrey. Y recuerda que el contexto histórico del virreinato en el Perú tiene que ver, está influenciado muchísimo con la historia universal. ¿Okay? Ojalá te haya gustado este video, compártelo, dale like, comenta, suscríbete y nada, ¿no? Nos vemos, cuídense, chao.